Muy buenos días, Alejandro Carrió, Jorge Fontevecchia los saluda. Primero, ¿qué encontrará el lector en su libro? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Yo espero que el lector encuentre una visión realista de lo que para mí fue el inmenso mérito de Alfonsín en diciembre del 83, cuando asume la presidencia, y tiene que enfrentar las consecuencias de una década de una violencia como yo creo que la Argentina no había sufrido nunca. No sé, hay que remontarse a las épocas de las luchas entre los unitarios y los federales para encontrar ese grado de división con violencia que la Argentina había tenido en los años 70. Iniciándose, como todos recordamos, con la actuación de organizaciones guerrilleras, ERP y Montoneros, las más fuertes de ellas, y después cuando los militares toman el poder en 1976 y llevan a cabo un plan de real terrorismo de Estado que todavía nos causa vergüenza. Y ese fue el panorama que se encontró Alfonsín en el año 83, en diciembre del 83, cuando al asumir diseña una política de derechos humanos que yo creo que, vista a la distancia, tenemos que realmente felicitarlo por lo que consiguió. Es decir, Alfonsín podría haber hecho la fácil, que era no hacer nada, que era lo que venían haciendo todos los gobiernos civiles cuando retomaban el poder después de un gobierno de facto. Y sin embargo, Alfonsín, con bastante poco apoyo de la población en general, incluso hasta dentro de su propio partido, sin ningún apoyo del Partido Justicialista, decide dictar los decretos que implican el enjuiciamiento de las juntas militares y de todos los generales de división que tenían mando sobre zonas y subzonas. Decide la creación de la CONADEP, que es un organismo que hasta ese momento no tenía antecedentes en el mundo, por lo menos que fueran eficaces. Con eso logró que la población tomara real conocimiento de lo que había sido el terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo dispuso el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros, porque era claro que los militares, cuando tomaron el poder y llevaron a cabo el terrorismo de Estado, habían salido a combatir algo que existía, que eran las guerrillas. Entonces Alfonsín, con un gran mérito, me parece a mí, diseñó esta política de derechos humanos, y mi intención en el libro era descubrir cómo se había gestado, qué opciones había tenido, con quiénes las había conversado. Y no sé, el lector que lea el libro se va a dar cuenta que se basa en una serie de testimonios de todos aquellos que lo ayudaron a Alfonsín a diseñar esa política de derechos humanos y ejecutarla, básicamente. Así que bueno, espero que tenga un panorama realista de lo que fue para mí una política de derechos humanos muy valiente, muy valiosa y equilibrada dentro de lo posible y de lo que era conseguible en ese momento. Alejandro, lo escucho y me viene a la memoria una columna de Gustavo González en el diario Perfil el domingo sobre Milei, hablando de la voluntad. Que un hombre solo, sin partido, con apenas un puñadísimo de legisladores, sin ningún territorio, sin gobernadores, sin intendentes, a lo largo de 6 meses, de alguna manera termina logrando la aprobación de una ley y la mantención de un DNU con una reforma aún más grande de la que realizó el propio Menem, teniendo los sindicatos, mayoría en las dos cámaras, y entonces marcaba Gustavo González, siguiendo la idea de Schopenhauer de la importancia de la voluntad de un hombre. Es decir, un presidente finalmente puede, él, si desea, si tiene la convicción, producir grandes cambios, y no sé si encuentra algún paralelismo entre la debilidad y que se encontraba Alfonsín en aquel momento con la debilidad política que se encuentra en Milei hoy y la determinación, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con el camino seguido. Sí, el paralelismo me resulta fácil de seguir en ese sentido y tal como usted lo describe. Lo que creo que vuelve a la teoría a los logros de Alfonsín me parece a mí más valiosos, es que Milei cuando asume la presidencia lo hace claramente con un reclamo de una buena parte de la sociedad que estaba cansada de la política tal cual ella venía siendo desempeñada y los representantes que teníamos. En ese sentido, Milei cuenta con un apoyo que todavía yo creo que lo sigue teniendo para tratar de acabar con años de mucho populismo.
Ahora, la cruzada de Alfonsín, y me parece que acá es la diferencia con Milei, era en general con poco apoyo de la población en esta área, en el área de la recuperación de los derechos humanos. O sea, yo creo que Alfonsín fue un presidente con unos imperativos morales y una escala de valores poco común en la Argentina. Alfonsín consideraba que no se podía dar vuelta a la página y ponerse a gobernar olvidándose de los horrores de lo que había sido la década del 70. Y con un poder militar todavía con muchísima capacidad de daño, pero muchísima, Alfonsín igual decidió enfrentarlos, decidió el enjuiciamiento a las juntas militares, decidió llevar a cabo juicios paradigmáticos. Él tenía en mente juzgar en unos entre 100 y 150 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, porque sabía que no tenía poder para más que eso. Y eso lo hizo incluso contra la recomendación de algunos miembros de su propio partido, que le decían que le parecía que la gobernabilidad iba a estar muy afectada con esto. Entonces, Milei lleva a cabo reformas que yo creo que son indispensables, pero me parece que tiene un apoyo de la población. Olvidémonos de sus métodos, que son tremendamente agresivos, y su manera de comunicarse y de decir cosas que yo creo que son realmente dañinas. Pero Alfonsín lo que tenía era una beta moral y una capacidad de hacerle entender a sus colaboradores y a la población de que el Estado de Derecho era prioritario, que la Argentina no podía refundarse con el olvido de lo que había sido el terrorismo de Estado por un lado y del germen de lo que los militares salieron a combatir, que había sido el accionar de las organizaciones guerrilleras. Alejandro, fue un gran placer hablar con usted. Lo felicito por el libro, le mando un abrazo y nos mantenemos en contacto. Bueno, adiós, que siga muy bien. Gracias por el llamado. Acabamos de hablar con Alejandro Carrió, abogado y escritor, presentando su último libro, casualmente, sobre Alfonsín y los derechos humanos.